Amén, gloria a Dios. Aleluya. Ok, amén. Vamos a, esta mañana vamos a hacer, para ustedes que están tomando nota, si saben, tendría que hoy caer el estudio número 9, ¿verdad? Pero hoy no vamos a hacer el número 9, vamos a hacer número 8, parte 2. O sea que la semana pasada hablamos y tuvimos el estudio número 8, ahora prácticamente ese estudio va a convertirse en lo que es la parte 1, y esta mañana vamos a hablar de lo que es la parte 2, porque teníamos mucho material la semana pasada para lo que es cubrir y prácticamente no quiero nada más dejarlo atrás, quiero repasar lo que hablamos la semana pasada y quiero profundizar algunos pensamientos que yo creo, en mi opinión, nos van a servir de mucho, ¿ok? Entonces, ¿quién prácticamente recuerda el tema de lo que hablamos la semana pasada? Alguien que quizás tomó nota y nos pueda ayudar en recordar lo que hablamos la semana pasada. ¿Alguien recuerda? La disciplina, perfecto. ¿Y qué hablamos, qué aprendimos un poquito la semana pasada? Si alguien puede ayudarnos, o si usted mismo, hermana, ¿qué hablamos o qué fueron esos conceptos bíblicos que aprendimos la semana pasada con respecto a la disciplina? El que el Señor ama, Amén. disciplina. Amén. El que el Señor ama, disciplina, ¿verdad? Y eso es un concepto bíblico y lo aprendimos. Y si usted está aquí, quizás no estuvo la semana pasada, pero le gustaría tomar nota, nuestro texto de base que usamos la semana pasada y lo vamos a considerar esta mañana una vez más es Hebreos capítulo 12, versículo 3 al 11, ¿ok? Y como nuestra hermana dijo, versículo 6, la Biblia dice de ese texto, porque el Señor al que ama, disciplina. ¿Okay? Entonces, la semana pasada hablamos con respecto a lo que es el tema de la disciplina, y unos pensamientos prácticos que hablamos la semana pasada fue que cuando hablamos de la disciplina es algo que en realidad a ninguno de nosotros nos gusta el tema, ¿verdad? A nadie. Yo he conocido pocas personas que les gustaban que los disciplinaran y que los peguen. Tenía un amigo que no era normal, ese muchacho, y cuando le daban trancazos decía, pégame más, me gusta. Y tenía otro amigo que se deleitaba en pegarle. Pero este muchacho no estaba bien. Creo que aquí en la cabeza no estaban todas las canicas en orden. O sea que, pero por lo general, a ninguno realmente de nosotros, personas normales, cuando hablamos del tema de la disciplina es algo que nos deleitamos, pero sí sabemos, especialmente si usted es padre, usted entiende este concepto de la disciplina, que la disciplina es necesaria para lo que es poder criar a un hijo o a una hija de forma sana, ¿verdad? La Biblia nos dice que todos somos pecadores, todos tenemos esa inclinación hacia lo malo, todos. Nadie nos tiene que enseñar a robar, a mentir. La Biblia dice que todos somos pecadores, y la disciplina, si se aplica sanamente, puede servir de mucho beneficio, y uno como padre sabe eso, ¿verdad? Uno entiende que cuando uno disciplina a uno de sus hijos de forma bíblica y correcta. Ahora, yo hablé la semana pasada que la disciplina no está, cuando hablamos de disciplina especialmente dada de Dios, no estamos hablando de abuso, ¿ok? De abuso físico. Yo entiendo que nuestra generación, este es el problema cuando uno como pastor habla de la disciplina, tristemente porque nuestra generación ha sido dañada por el pecado. Muchos niños o muchas personas no saben lo que fue ser disciplinado de una manera sana. Y cuando hay abuso físico en un hogar, cuando hay un abuso, ¿verdad? Y muchas veces eso lo llaman y disciplina. Eso no es lo que la Biblia nos enseña. La Biblia nos dice que Dios nos ama. ¿Cuántos dicen amén? Y porque Él nos ama, nos disciplina, ¿ok? Y eso es un concepto bíblico. O sea que la disciplina no dada de Dios, ¿ok? Yo no estoy hablando de un padre abusivo, pero la disciplina dada de Dios tiene su parte crucial en nuestra relación personal con Dios, ¿ok?
Y en este estudio estamos haciendo un estudio sobre el tema de lo que es intimidad con Dios, ser íntimos con Dios, tener una relación íntima con Dios. Y la semana pasada hablamos de lo que es la realidad de la disciplina y vamos a considerar unos conceptos de lo que es lo que la Biblia nos dice la disciplina. Okay, rápidamente, voy a ir rapidito repasando lo que hablamos la semana pasada y después vamos a profundizar lo que realmente tenemos para ahora. Conectado con lo que hablamos la semana pasada. Proverbios 3:11, la Biblia nos dice, hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. O sea que no menosprecies, ¿ok? Nos dice. Deuteronomio 8:5, leímos, reconoce en tu corazón que así como un padre disciplina a su hijo, también el Señor, tu Dios, te disciplina a ti. Esto, como yo dije la semana pasada, esto es un misterio, ¿ok? Vivimos en un mundo lleno de enigmas, misterios y lo desconocido. Y hay cosas que honestamente yo como pastor no puedo comprender en la totalidad. La leemos bíblicamente, pasamos por etapas y hay historias bíblicas, hay etapas aún en nuestras propias vidas que pasamos. Y yo creo en mi corazón que de este lado de la eternidad no podemos comprender en su totalidad por qué las cosas pasan y cómo Dios muchas veces trata, especialmente cuando hablamos con lo que es las disciplinas, ¿verdad? Yo hablé de este texto, Juan capítulo 13. La Biblia nos dice que Jesús está haciendo algo que en la mente de los discípulos no tenía mucho sentido, ¿ok? Y sabemos bien que Jesús le dice a uno de sus discípulos en Juan 13:7, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Y esa es una profunda enseñanza que no es nada más para la vida de Pedro, pero es una enseñanza para todos nosotros. Hay cosas que Dios hace en esta vida que en ese momento no tiene mucho sentido, pero Jesús le está dando una profunda revelación aquí a su discípulo, y eso es que Dios obra de la manera que obra y hay momentos que para nosotros esto no tiene sentido. Pero si aprendemos a confiar en Dios, y si aprendemos a descansar en Dios y sabemos que Dios es un buen Dios, que Dios sí nos ama, que Dios quiere el bienestar para nosotros, ¿cuánto dicen amén? Que todo lo que Dios hace es para nuestro bienestar. Si podemos llegar a ese punto de confianza en Dios, entonces llegamos a esos puntos donde hay veces que las cosas pasan, no tiene mucho sentido. Pero Jesús dijo, ahora quizás no lo entiendas, pero va a haber un día donde lo vas a entender. Y si no es una realidad esto en la tierra, aquí, sabemos bien que en la eternidad lo vamos a comprender. Entonces yo también hablé la semana pasada, para los que acaban de llegar, hoy va a ser el estudio número 8, parte 2. ¿Okay? Hablamos de la disciplina a través de la intimidad a través de la disciplina. Y yo hablé de esta escritura, Isaías capítulo 64. Y en el versículo 8, la Biblia nos dice, ahora bien, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú el alfarero, así que obra de tus manos somos a todos nosotros. O sea que el profeta aquí reconoce que Dios es el alfarero. Nosotros, como Francisco acaba de orar ahora, nosotros el título de nuestra iglesia o el nombre de nuestra iglesia es la casa del alfarero, y hay una razón del por qué lo llamamos así la iglesia de esa manera. Es porque Jeremías, ¿verdad? Capítulo 18 nos dice unas profundas palabras. Dios manda, amén, a Jeremías, al hombre de Dios, a la casa del alfarero, y él puede ver que el alfarero estaba trabajando con una vasija. Lo interesante de esa escritura es que algo pasa en ese trabajo de la vasija, que la Biblia dice que el alfarero tuvo que formar una nueva, con el mismo barro, formó una nueva, y él dice, Dios le dice al profeta Jeremías, así es el pueblo de Israel, ¿verdad? Así somos nosotros, Dios es el alfarero, nosotros somos el barro, y Dios nos va formando a como Él desea
que nosotros seamos formados. Y en ese trabajo hay veces que van a pasar cosas, Dios va a hacer cosas, especialmente como estamos hablando en este tema esta mañana, con respecto a la disciplina, que quizás en ese momento donde el alfarero esté trabajando con ese barro, eso no tenga mucho sentido, pero el resultado es una vasija para la honra de Dios. Y esa es la meta. ¿Cuántos dicen amén? Dios va formándonos en nuestras vidas. Dios quita cosas de nuestras vidas que no son saludables. Dios imparte cosas en nuestras vidas que necesitamos con la meta de ser usados para la gloria y para la honra de Cristo Jesús. Y si eso va a pasar, aprendimos la semana pasada, va a ser muchas veces a través de lo que nosotros llamamos, o lo que la Biblia identifica, lo que es disciplina. Ok, la semana pasada hablamos de eso, y la semana pasada hablamos de ciertas disciplinas que podemos ver bíblicamente y lo podemos identificar en nuestra vida, que Dios usa para ayudarnos, para que nosotros desarrollemos una relación íntima con Él. ¿Cuántos recuerdan lo que hablamos la semana pasada? ¿Cuál fue la primera? Si usted tomó nota o si tiene memoria de elefante. ¿Quién recuerda cuál fue la primera disciplina? O sea que estamos hablando, esto es el estudio número 2, parte 2, ¿okay? Del estudio número 8. Hablamos la semana pasada que intimidad con Dios muchas veces va a involucrar disciplina divina de Dios. Dios al que ama disciplina, la Biblia nos dice. Y la semana pasada hablamos de ciertas disciplinas en nuestra vida que Dios va a usar para ayudarnos en nuestra relación íntima con Dios. La primera, ¿quién recuerda lo que hablamos? ¿Cuál? ¿Hermana Elena? Amén, gloria a Dios. La comodidad es un peligro para la fe. Amén, ok, sí, yo dije esto, la abundancia y la comodidad a menudo resultan ser enemigas de la fe. Ahora, quiero traer un balance a esto, yo no creo en una mentalidad de pobreza, ok. Yo no creo que usted tiene que tener nada en esta vida para ser espiritual. Yo sé que eso ha sido pervertido a través del mundo religioso, especialmente si usted viene de raíces católicas. Eso se nos inculca en nuestra manera de pensar. Eso no tiene nada que ver bíblicamente. La Biblia nos dice que hubo gente en la Biblia que fueron tremendamente bendecidas, fueron prósperas. Abraham, la Biblia nos dice que ese hombre era próspero, tenía ganado, riquezas. Job, el rey David, Salomón. Sabemos bien que gente en la Biblia fue tremendamente prosperada, tuvieron tremendas riquezas, tremendos abundancia en sus vidas, pero la clave es tenerlo en su orden, ¿ok? No hay nada malo de ser bendecido, lo que sí está mal cuando nosotros permitimos que nuestras bendiciones se nos interpongan en el camino o en el lugar de Dios. Dios tiene que estar en el trono de nuestro corazón, nuestras vidas. ¿Cuánto dicen amén? El momento que usted pone carro, casa, persona, hombre, mujer, dinero, en ese lugar donde Dios tiene que estar, es ahí donde hay problemas y de ahí uno agarra el pensamiento de lo que es idolatría, pero ese es otro pensamiento. Pero el punto es esto, en la comodidad, amén, existe lo que es un peligro. Y ese peligro, la semana pasada nosotros hablamos que es un peligro en la comodidad de carnalizarnos y empezar a convertirnos idólatras, empezar a adorar cosas que muchas veces no tienen lo que es, no tienen que ser. Nuestra generación, hablamos la semana pasada, nos inculca esto, ¿ok? Nos inculca que tienes que tener cuentas de ahorro, tienes que tener vacaciones, descansar, cuidar de tu cuerpo, cuidar de esto, cuidar de todo. El problema es esto, es que este es el problema. Gente se da completamente a esto y se olvida de Dios. Y Dios, porque nos ama y porque quiere lo mejor para nosotros, no en forma física necesariamente, pero en lo espiritual. Muchas veces nosotros aprendimos la semana pasada que Dios usa y permite la disciplina de lo que es dificultades en esta vida, no para desquitarse de nosotros, ¿ok? No es como que Dios está en el cielo, lo voy a hacer miserable, que se le ponche la llanta, okay, que no tenga para la renta, ¿ok? O que le caiga esa enfermedad para que agarre la onda. Así no, Dios no opera.
Pero sabemos que bíblicamente nosotros podemos aprender historias bíblicas donde sí Dios en su manera soberana de obrar permitió dificultades que lleguen a una vida con el propósito de acercar a esa persona a Dios y agarrarle la atención. Hablamos de una persona específica la semana pasada con respecto a ese tema. ¿Quién recuerda de la Biblia? Vamos en buen camino, van recordando, van tomando nota, está bien. ¿Hay alguien? Jonás, ¿ok? Y aprendimos que Jonás es uno de esos perfectos ejemplos, ¿verdad? Jonás fue un hombre de Dios, donde escuchó el llamado de Dios. Dios le dice, ve a una ciudad, predica el mensaje de salvación. Y sabemos bien que la Biblia nos dice que Jonás, en su rebeldía, en su terqueza, va opuesto a lo que Dios quería que Jonás haga. Y la Biblia nos dice que Dios al principio manda una tormenta, esa tormenta causa que ahora lo tiren a Jonás del barco, y la Biblia dice que él termina en la panza de un pez. Y yo de paso hablé de unas escrituras, pero las vamos a considerar un poquito más profundas ahora. Pero Jonás capítulo 2, versículo 1 dice, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová. Nota el lenguaje, ¿ok? Porque esto sí es clave a lo que estamos considerando. Invoqué en mi angustia a Jehová. Que eso es clave. Y él me oyó, desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Eso es clave. Él no dice, yo invoqué a Dios en mis lujos, o en mi comodidad, o en mi prosperidad. Él dice, yo invoqué al Señor en mi angustia. ¿Okay? Y él compara la angustia de él en la panza del pez como el seno del Seol. Unas traducciones lo identifican como la panza, el corazón del infierno. En otras palabras, un lugar incómodo. ¿Okay? Y fue en la angustia donde él ahora busca de Dios. Versículo 7 del mismo capítulo. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Eso es clásico. La historia de Jonás es clásica. Él dice, cuando yo me sentía desfallecer, cuando mi alma estaba destrozada, me acordé de Jehová. Y si somos honestos, muchos de nosotros somos así. Cuando las cosas nos van bien, pero cuando ahora las cosas empiezan a caer y a derrumbarse y ahora hay algo en nosotros que tiene la tendencia de recordar de Dios, de acordarnos de Dios. Eso es algo bueno, ¿okay? Eso quiere decir que no todas nuestras tormentas son del infierno, aunque quizás son permitidas por Dios que el infierno nos traiga dificultades, pero no todas las tormentas son literalmente el infierno. Hay veces que las tormentas son permitidas por Dios y tienen un propósito más alto. Y ese propósito es que nos acuerdemos del Señor. Fue claramente, en esta escritura de Jonás, fue claramente la disciplina de sus dificultades que le agarraron la atención a Jonás. ¿Okay? Dios lo estaba ayudando aquí. Yo sé que en ese momento no se sentía como algo bueno, ¿verdad? Pero nosotros sabemos toda la historia. Vemos del primer capítulo de Jonás hasta el último. Y sabemos bien que Dios tenía un buen interés para Jonás. No era que Dios estaba enfadado y que te vaya como en feria. Dios quería ayudar a Jonás, pero Dios también quería salvar una nación. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios en su manera soberana de obrar está trabajando con las dos cosas, con Jonás en su terqueza, pero también con una nación llamada Nínive que necesitaba ser salva. Esto es algo profundo y esto muchas veces donde discípulos, llegan, discípulos especialmente si tú tienes un llamado divino de Dios para predicar el Evangelio. El problema es que muchas veces, especialmente en América, y esto se lo digo de corazón, ¿ok? Es muy diferente pastorear a gente hispana en América que en un país natal hispano. La razón es porque en América hay muchas bendiciones. Y mucha gente viene de un país natal hispano y pasan un mundo de influencias y vienen a América y ahora hay dólar, hay prosperidad. Y todo eso está bien siempre y cuando
se tenga en su lugar correcto. Pero lo que yo he notado es que la gente hispana tiene la tendencia de olvidarse de la necesidad de Dios y agarrar la carnalidad y prosperidad. Y muchas veces Dios en su soberanía deja que cosas nos pasen, especialmente si somos llamados para predicar el Evangelio, para agarrarnos la atención, para recordarnos, yo te he salvado, no nada más para bendecirte, pero para que tú bendigas a otros. ¿Ok? Y esto es algo clave. ¿Ok? Yo hablé de Deuteronomio capítulo 32, no voy a repartir a recordar toda la historia, pero si usted recuerda en Deuteronomio 32, Dios hace la ilustración de un águila con respecto a sus polluelos en el nido. Recuerda la historia. La Biblia nos dice que así como Dios cuidó de sus polluelos, o el águila cuida de sus polluelos, pero también los deja que se salgan del nido, así Dios obra con su iglesia, ¿verdad? Versículo 11, como un águila que agita el nido y revolotea sobre sus polluelos, que despliega su plumaje y los lleva sobre sus alas. Está dando la ilustración ahí de Dios, y esto es algo clásico. La naturaleza del polluelo, del pichón del águila, es comodidad en el nido, siempre y cuando mamá la cuide, pero llega un día donde mamá ahora se enchamuca y empieza a sacar, amén, a poner espinas en el nido, a revolotear sus alas. ¿Y qué es lo que está pasando? Causa ahora que ese pichón caiga, pero no para matarlo, ¿ok? Yo me imagino que cuando va cayendo el pichón piensa, mi mamá se enchamucó. Pero el tema era que mamá le está enseñando ahora que ese pichón agite las alas y aprenda a volar. ¿Por qué? Porque si aprende a volar, va a sobrevivir en el futuro. Y hay veces que Dios en su manera de obrar, obra de la misma manera. Dios permite dificultades para que nosotros podamos aprender cosas muy valiosas en nuestra vida. Y esto es algo que es muy, muy profundo de poder comprender. No todas, y quizás esta mañana tú estés pasando por un tiempo de dificultad. Yo y mi esposa nos hemos encontrado muchas veces aquí, y yo le digo, yo soy el primero en admitir, no es nada cómodo, no es nada divertido, pero hay enseñanzas profundas en la etapa de dificultad. Si uno puede mirar su dificultad de manera espiritual, uno puede aprender muchas veces muchas cosas que son muy valiosas. Y acuérdese esto, yo dije esto la semana pasada, el amor de Dios muchas veces no da explicaciones. Dios nos ama, y porque nos ama nos disciplina. Y muchas veces la manera que Él lo hace de su manera, y Él muchas veces no nos explica muchas veces del por qué lo hace. Por lo general, en mi experiencia cristiana, uno a través del tiempo, si guarda su corazón, entiende después, ¿ok? Como Jesús le dijo a Pedro, lo que yo ahora hago no lo entiendes, un día lo vas a comprender. Yo recuerdo un día, yo creo que compartí esa historia antes, pero yo recuerdo que un día estoy pasando por un broncón en mi vida, estaba recién casado, mi esposa no trabajaba, yo trabajaba, y me faltaban $500 para pagar la renta, y estoy amargado y estoy batallando, y mi pastor un día se rió conmigo y me dijo, Diego, dice, hoy necesitas 500, mañana quizás necesites 10,000 o 20,000 cuando pastorees tu iglesia. Para mí no me interesaba los 20,000, para mí me interesaban los 500 en ese momento. Pero honestamente puedo decirlo, yo sé lo que ahora estaba diciendo. Amén. Ha habido momentos donde he necesitado miles de dólares y he tenido que aprender a confiar en Dios, orar que Dios me ayude, provea. Y eso es una realidad para todos nosotros. Y esto es algo que nosotros necesitamos, amén, comprender en nuestras vidas, ¿ok? Esto lo vemos a través de toda la Biblia. Yo hablé la semana pasada a través de lo que es la historia de Lázaro. Si usted recuerda la historia, él se enfermó, y esto es un poquito complicado de explicar aquí, porque aquí esto involucra enfermedad. La Biblia nos dice que Lázaro llegó un momento donde estaba enfermo y él falleció. Y sabemos bien en la historia que eso fue, el plan de Dios. Y esto lo tengo que tener un poquito de cuidado, y tengo que regresar y voy a hablar un poquito con más claridad de esto. Que sabemos bien que el versículo 1 dice, había un hombre llamado Lázaro, Juan capítulo 11, ¿verdad?
que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. Y María era la misma que ungió con perfume al Señor Jesús y le secó los pies con sus cabellos. Y las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. Y cuando Jesús oyó esto, dijo: esta enfermedad, escuche esto, no terminará a muerte, sino que es para que la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Versículo 5, Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. O sea que esto nos ofrece mucha riqueza aquí, ¿ok? Dios los amaba. Dios en su palabra lo marca esto. Dios amaba a Lázaro. Sin embargo, Lázaro en este momento cayó enfermo y sabemos bien que Jesús deja que Lázaro muera. Y la Biblia nos dice que Dios en su soberanía obró todo esto para el bien. ¿Por qué? Porque sabemos bien que lo resucitó y sabemos bien que la gloria de Dios, amén, obró en esto. Ahora, esto es un poquito, tengo que tratarlo con cuidado aquí, porque muchas veces muchas personas han dicho: ¿ves? Entonces quiere decir que la voluntad de Dios es para que yo esté enfermo. La enfermedad viene del infierno. ¿Cuántos dicen amén? La enfermedad es producto del pecado, ¿ok? Dios no castiga gente con enfermedad y los deja sufrir como animales en la tierra. Eso es un tema profundo, pero sí sabemos que Dios pudo obrar a través de esto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Okay? Y eso requiere mucha madurez, ¿ok? Sabemos bien que Jesús está hablando a sus hermanas después, y él llama a que remuevan la piedra, y Jesús le dice a Marta, su hermana: no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Versículo 4, esta enfermedad no termina en su muerte, sino que es para la gloria de Dios. La realidad es que sí terminó en muerte física, pero Jesús sabía que lo iba a resucitar. ¿Cuántos dicen amén? La enseñanza de la historia de Lázaro es muy profunda, pero sí podemos ver que un momento difícil que estas hermanas vivieron las expuso a las dos a ser expuestas a la gloria de Dios. Okay, eso es muy importante. O sea que vamos a simplificar esto y pasar al próximo pensamiento. Tus dificultades ahora necesariamente, yo sé bíblicamente que no van a ser el fin de tu vida. La vida tiene etapas, tiene estaciones, como la vida tiene estaciones. Hay tiempo de verano, hay tiempos de invierno. No todo el tiempo es invierno. ¿Cuántos dicen amén? El problema es que cuando estamos en el invierno se nos olvida el verano. Especialmente cuando tu enchamucado sistema no anda y andas con frío. No es que esté amargado, pero mi sistema se rompió. Okay. El problema es esto: cuando estás pasando por una etapa difícil, tienes que tener cuidado que tu vida no se hunda en esa etapa, porque es ahí donde muchas veces, como seres humanos, nos amargamos. Yo he conocido mucha gente que tienen la victoria siempre y cuando todo les va bien, pero cuando el infierno les pega, cuando pasan por una etapa de dificultad, cuando pasan por la disciplina de dificultad, se amargan. Y si tú te amargas, tienes un peligro ahora, porque esto es lo que le pasó a la nación de Israel. La primera generación terminaron tendidos en el desierto. ¿Cuántos saben que eso no fue la voluntad de Dios para ellos? Pero ellos se amargaron tanto que la Biblia nos dice no entraron al reposo, el libro de Hebreos. O sea que el peligro de la disciplina de dificultad es que si tú no tienes una perspectiva correcta de esto, puede hacerte tropezar y tienes que tener mucho cuidado. ¿Ok? Es como yo lo veo a usted ahora y usted está bien guapo, aleluya, y guapa. Pero si yo me remuevo los lentes, no veo nada, aleluya. Depende los lentes, ¿ok? La vida es igual. Si usted tiene los erróneos lentes, si usted mira la vida con amargura, rencor, como que Dios quiere tomarme ventaja, si usted mira la vida así, entonces cada disciplina usted no va a madurar. Pero si usted tiene su correcta perspectiva y dice, ¿sabes qué? Dios me ama, aleluya. Él quiere lo bueno para mí, lo mejor. Y si yo estoy pasando por esta etapa, Dios sabe del por qué, yo no entiendo todas las cosas, yo voy a confiar en Dios. Si usted mantiene esa postura, lo va a ayudar mucho. Hablamos de una segunda disciplina, rápidamente. ¿Quién recuerda esa segunda disciplina? ¿Alguien? Elena,
¿Está mirando las notas ahí? Sí, amén, gloria a Dios. Sí, yo sabía que lo sabía. Ok, hablamos de la disciplina de la desigualdad. Y esta es una disciplina que quizás hasta cierto punto es muy profunda y quizás es un poquito difícil de comprender, pero voy a explicarlo un poquito más con detalle, ¿ok? El peligro muchas veces de la vida es que miramos que la vida muchas veces no está alineada completamente de la misma forma. En otras palabras, vemos que en la vida hay desigualdad. Y en esa desigualdad, si no tenemos cuidado, podemos nosotros una vez más caer a erróneas conclusiones y pensar que Dios tiene favoritos y hace favoritismo, y ahí es donde muchas veces nos amargamos. Esto fue lo que le pasó a la nación de Israel. Yo leí esta escritura, Ezequiel 18:25, ustedes me critican y piensan que soy injusto. Es Dios hablándole a su pueblo y le está diciendo a su pueblo, ustedes piensan que yo soy injusto. Ahora sabemos bien que bíblicamente Dios no es injusto. ¿Cuántos dicen amén? Dios es un Dios justo. Pero sí sabemos que bíblicamente la desigualdad es una realidad en esta vida y esto es un misterio en esta vida. Ahora sabemos que Dios no trata a personas con favoritismo. Y yo no leí estas escrituras, pero las voy a leer ahora. Romanos 2:11, la Biblia claramente nos dice que Dios no tiene a favoritos. ¿Ok? Esto usted lo necesita entender de fundamento. En otras palabras, Dios no tiene favoritos. Dios nos acepta tales como somos. ¿Cuántos dicen amén? Okay. Hubo un comentarista, yo creo que leí esta parte la semana pasada. Todos los seres humanos somos iguales en valor y todos los creyentes tenemos la misma posición espiritual en Cristo. Pero, el comentarista sigue diciendo, es evidente que somos iguales, que no somos iguales en todos los sentidos. Cada uno de nosotros es una creación única en forma física, intelectual, emocional, económicamente y en casi todas las comparaciones terrenales, los seres humanos somos desiguales. Hay personas bajas, hay personas chaparras, hay personas delgadas, personas gorditas, hay personas débiles, hay personas fuertes, hay personas ricas, hay personas pobres. La desigualdad, dice este comentarista, humana está por todas partes a nuestro alrededor. O sea que Dios no tiene favoritos. Pero Dios bíblicamente nos enseña a través de la Biblia, y cuando leemos la Biblia nosotros podemos llegar a la conclusión que Dios da diferentes talentos a cada persona en esta vida y esos talentos difieren de una persona a otra. O sea que Dios no tiene favoritos, pero Dios da diferentes talentos. Yo hablé la semana pasada de esta realidad, ¿ok? A cosas prácticas, ya quizás las hemos tocado. Hay gente que nace en familias ricas, otra gente nace en familias pobres. Nosotros no tenemos ese don de escoger. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? ¿Ok? Entonces, eso es algo que Dios en su manera soberana de obrar permite. ¿Okay? Hay personas que nacen en naciones prósperas o naciones que no son, que tienen democracia. Hay otras personas que nacen en países que son lo que es comunistas. Y nadie tiene, eso es un misterio en la vida, ¿ok? Hablamos de lo que es talento, gente que tiene talento, otra gente que desearía tener talentos, ¿ok? Y también hay veces que Dios rescata y hace cosas, y hay veces que Dios, como quien dice bíblicamente, vemos, guarda silencio. Y uno, si uno es honesto, uno tiene la tendencia de muchas veces caer bajo confusión, ¿verdad? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué la vida es así? Usted no tiene que admitirlo, pero yo me he preguntado, ¿por qué? Porque hay veces que la vida, uno mira la desigualdad y no tiene mucho sentido, ¿verdad? Y hablamos de un ejemplo, y eso fue en el libro de Hechos, capítulo 12. Voy a hablar de esto rápido. Si usted recuerda la historia, habían dos personas que eran cristianas, una muere y la otra es rescatada. Jacobo, la Biblia dice, muere por espada. Pero la Biblia nos dice en el versículo 7 que Dios liberta a Pedro y lo saca de la cárcel. Y eso es un profundo ejemplo, ¿verdad? En el trato hay desigualdad aquí. Un discípulo es muerto, otro discípulo es rescatado. La pregunta del por qué, solamente Dios sabe del por qué. ¿Okay?
Y esto es una realidad, no era que uno era más tibio que el otro. No, ese era carnal. Yo creo que Jacobo andaba con pecado escondido. No, eran cristianos, eran parte del pueblo de Dios. Pero uno le llegó la hora, y ¿cuántos saben que todos tenemos nuestra hora? ¿Verdad? Todos tenemos nuestra hora. Y esto es algo que es difícil de aprender. Juan capítulo 21 nos da una profunda historia. Si usted recuerda la historia, Pedro había negado conocer a Jesús. Y la Biblia nos dice que Pedro es restaurado por Jesús. Si usted recuerda la historia, Jesús le da ese desayuno en la mañana en la playa y Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Y el mensaje es que Jesús restaura a Pedro a una comunión íntima con Dios. Pero la Biblia nos dice que algo pasa en esa historia. Porque Jesús empieza a hablarle ahora al discípulo quien Jesús, la Biblia dice, amaba, que era Juan, y también eso ya tiene mucha profundidad. Y en el versículo 21 del capítulo 21 dice, y Pedro le preguntó a Jesús, Señor, ¿qué va a pasar con él? Hablando de Juan. Y Jesús le contestó, escuche las palabras de Jesús, si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? En cuanto a ti, sígueme. En otras palabras, término práctico, Pedro, no seas chismoso. Pedro le está diciendo a Dios, ¿qué acerca de Juan? ¿Qué le va a pasar a Juan? Jesús en su gracia, pero su forma directa, le dice, Pedro, ocúpate de tu vida. Tú deja a Juan que él se ocupe de su vida. Prácticamente, esa es la versión Diego Galván, ¿ok? Es algo práctico, ¿verdad? Y todos nosotros tenemos la tendencia de eso, ¿verdad? ¿Qué acerca de él? ¿Por qué le pasa esto a él? ¿Por qué lo trata? Pero Jesús aquí le está dando una profunda enseñanza en esa vida. Pedro, tú tienes la voluntad de Dios, tú fluye con la voluntad de Dios. Y tú deja que el otro fluya con su propia vida y la voluntad de Dios. Esto nos da una profunda revelación a la realidad de lo que es diferencias en talentos, diferencias en llamado. Dios, ante Dios todos somos iguales. ¿Cuántos dicen amén? Es más, la Biblia dice que no hay diferencia entre hombre y mujer, todos somos iguales en posición ante Cristo. Pero Dios en su gracia da diferentes talentos y llama a diferentes individuos a diferentes cosas. Y es ahí donde nosotros tenemos que aprender de eso. Tenemos que aprender, creo que yo no sé si leí la semana pasada, pero en Romanos 12 habla de la gracia de Dios y los dones diferentes. El versículo 6 dice, Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad, y habla de diferentes talentos, haz lo que Dios te ha llamado a hacer. Pero ahí habla de diferentes talentos. En otras palabras, hay gente que puede profetizar. ¿Cuántos saben que no todos profetizamos? Pero está bien. Dios no llama a todos que sean profetas. Dios no llama a todos que sean pastores. Dios no llama a todos que sean evangelistas. Dios da un llamado a cada persona. Y en esa revelación nosotros tenemos que guardar nuestro corazón. Porque es ahí donde muchas veces nos amargamos. Vemos la desigualdad de gente y pensamos que Dios tiene favoritos, o pensamos que ahí es donde nosotros pensamos que Dios, en la disciplina de la desigualdad, nosotros nos abrimos al rencor, y es ahí donde vemos en la Biblia que mucha gente batalló. Yo creo que hablé del salmista 73, el salmista habla de esto en versículo 2, en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impios. Aquí está el hombre de Dios, ve la desigualdad en la vida, ve que alguna gente es próspera y son chamuquines. Y la Biblia nos dice que este hombre batalló internamente, dice, casi mis pies resbalaron. ¿Por qué? Porque aparentemente algo no tuvo sentido. Versículo 16, cuando traté de comprender esto, me resultó una carga insoportable. En otras palabras, no vas a entender toda esta profundidad. La vida trata con desigualdad y tú tienes que aceptar esto. Es más, yo no dije esto la semana pasada, pero cuando tú lees el libro de Eclesiastés, tú aprendes algo profundo. El autor de Eclesiastés, ¿quién fue? ¿Quién me puede ayudar? Jesús. Dios. ¿Alguien sabe? ¿Le quieren tratar de atinar?
un rey, hermana. ¿Qué? La Biblia nos dice que el rey Salomón en su edad avanzada llega a un punto muy crítico, peligroso y negativo. Y el libro de Eclesiastés, usted ve a un hombre que ya ha sido rey por muchos años, ya ha visto muchas cosas en la vida. Y sabemos bien que en la edad avanzada del rey Salomón, la desigualdad sí lo afectó. Escuche esto, Eclesiastés 7, versículo 15. En esta vida sin sentido que me ha tocado vivir, he visto lo siguiente. Hay gente buena que por su bondad acaba en la ruina. Y hay gente malvada que a pesar de su maldad vive muchos años. Eso es una profunda palabra. Porque honestamente yo no voy a decir quién pensó esto, pero la mayoría del ser humano ha pensado esto. Tú ves a gente que son perversos y malvados y viven como hasta los 90 años. Y después ves a gente que son lindas, buenas, cálidas, agradables, tienen cáncer, a los 20, 30 años se mueren. Y uno dice, Dios mío, esto no tiene sentido. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo sé que esto es difícil, pero el autor está diciendo algo aquí. Yo he visto cosas que no tienen sentido en esta vida. Que hay gente que, y si tú la tratas de comprender humanamente, si no cuidas tu corazón, esto te puede afectar. Es más, yo conozco gente que han sido excelentes personas. Una de ellas fue el hermano de mi esposa Kelly. La mayoría de ustedes no saben, pero mi esposa Kelly tenía un hermano, tuvo un hermano. Ahora tiene una hermana, pero el hermano falleció. Pero este muchacho fue uno de los mejores cristianos que yo he conocido en toda mi vida. Este muchacho amaba a Dios. Cuando yo me conocí a Kelly, pude aprender de su vida. Y el hermano de Kelly tuvo una difícil vida, ¿no verdad? Que tuvo una enfermedad que se llama distrofia muscular. Y prácticamente estaba paralizado de la cintura para abajo. Estuvo atado bajo una silla de ruedas toda su vida, tuvo constantes ataques epilépticos, siendo que mismo fue un ataque epiléptico que terminando con su vida. Tuvo más de 30 cirugías, tenía agua en su cerebro y por si fuera poco, su propia mamá lo dio para que la gente lo adopte, no lo quiso tener. O sea, piense esto, aquí hay un muchacho que nace con una enfermedad dada. Él no escogió, él no se accidentó, él nació así. Lo interesante de este muchacho es que este muchacho amaba a Dios. Fue adoptado por una familia cristiana, ¿verdad? Y esta familia cristiana le inculcó, le enseñó la palabra de Dios. Y este muchacho se enamoró de Cristo Jesús. Cuando yo lo conocí, este muchacho siempre estaba alegre. Siempre hablaba fe. Nunca le permitía a nadie que critique a su mamá, ni aún mi esposa, cuando quería echarle, no, cállate, mamá es mamá, siempre, ¿ok? Siendo que ella lo abandonó. Y no nada más eso, él fue a la prepa, se recibió de la prepa, fue a la universidad y se recibió en la universidad, aprendió a manejar para no ser una molestia nada a toda la gente y manejaba un carrito que con sus manos le apretaba el acelerador y el freno. Esto fue increíble para mí, porque este muchacho, la vida no le jugó muy bien, una mano muy buena. Sin embargo, este muchacho, amén, amaba a Dios y terminó 100% salvo en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, mi esposa sabe, este muchacho terminó salvo. Eso en realidad no tiene mucho sentido, porque uno dice, Dios mío, aquí hay una persona que ama a Dios, estaba nacido nuevo y tenía más gozo que usted y yo puesto junto. Y muchos cristianos que yo he conocido en la vida, ¿ok? Sin embargo, no le fue nada bien en este lado de la eternidad, pero este muchacho, aún en su desigualdad, cuidó su corazón, amó a Dios y fue fiel con el talento que Dios le depositó en él. Y cada uno de nosotros tenemos talentos. ¿Cuántos dicen amén? Cada uno de nosotros. Es fácil decir, Dios mío, no tengo. Pero si tú puedes ser honesto contigo mismo, tú y yo somos personas bendecidas. Hay tantas bendiciones en nuestra vida. Y eso es bueno muchas veces considerarlo. La tercera disciplina, que hablamos un poquito, no creo que lo tocamos todo, y esto es realmente donde quiero terminar, es otra. ¿Quién notó? ¿Hay una más, hermana?
que usted tomó? ¿No? Entonces y es la disciplina del retraso. Hablamos de la disciplina de dificultad, la disciplina de lo que es desigualdad, y ahora vamos a hablar de la disciplina del retraso. ¿Okay? Hay muchas veces que usted en su caminar con Dios va a ver, va a sentir y lo va a notar que Dios a propósito se retrasa en responder a su clamor. Y esto es otro misterio en la vida, ¿ok? Esto se ve claramente en la historia de San Juan 11, regresando a la historia de Lázaro. La Biblia nos dice que Lázaro estaba enfermo. Marta y María dice, ven, ayúdanos a orar por Lázaro porque se está muriendo. Y la Biblia nos dice, versículo 6 del texto de Juan 11, cuando oyó Jesús pues que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. O sea que las hermanas dicen, ayúdanos, y Jesús se va de vacaciones. ¿Ok? Al tal punto donde la Biblia nos dice que Lázaro, por ese retraso, termina muriendo. Y fue tan fuerte esto que sus hermanas sintieron esto, ¿ok? Versículo 21, y Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Eso es claro, aquí no hay rodeo, no hay titubeo. Marta está amargada, te mandamos buscar, no viniste. Y porque te retrasaste, mi hermano murió. Esto es un misterio. Ahora, sabemos bien que bíblicamente la historia de Lázaro, Jesús le dijo a sus discípulos, esto va a servir para la gloria de Dios, ¿verdad? Pero nosotros sabemos la historia, Marta y María no la sabían. Okay, Marta y María estaban metidas en esto y ellas están diciéndole a Dios, Dios rescátanos, y aparentemente Dios se retrasó. Y esto es algo profundo que aprendemos a través de toda la Biblia. Escúcheme, la disciplina llamada retraso, usted no la va a poder evadir, especialmente si usted tiene un llamado en su vida. La Biblia nos da poderosas historias de esto. Nos da la historia de un hombre llamado Abraham, que él era el hombre que Dios iba a usar para dar luz a una nación en fe. Y sabemos bien que Dios le da una promesa a Abraham. Vas a tener un hijo. El problema es esto, el tiempo de ese hijo, Dios no se lo declaró que iba a llegarle cuando iba a tener casi 100 años, tenía 100 años. Y sabemos bien que en esta desesperación, en la disciplina llamada retraso, Abraham, el padre de la fe, tropezó aquí, se desesperó. Habló con su esposa, los dos llegaron a una conclusión de tener un plan B, y la Biblia nos dice que tuvieron un hijo no por Sara, sino por la esclava o por la sierva, y la Biblia nos dice que Abraham tuvo un hijo Ismael, pero ese hijo no fue el hijo de la promesa. ¿Cuántos dicen amén? Y ese Ismael causó muchos problemas aún hasta el día de hoy. El tema fue esto, Dios le había dado una promesa a Abraham, pero Abraham erró en comprender que hay veces que Dios se va a retrasar. Y en ese momento, amén, que ahí batallamos, no entendemos. Pero alguien dijo estas profundas palabras, ¿ok? Escuche esto, o puede notarlo. Los retrasos de Dios no son sus caprichos, son intencionales. En otras palabras, Dios no está en el cielo diciendo, no te lo doy a hoy para que se te quite lo malcriado. No son los caprichos de Dios. Dios no está jugando juego con nosotros. Los retrasos de Dios son intencionales. En otras palabras, muchas veces Dios se va a retrasar en ayudarte, en responderte a tus oraciones, porque Dios tiene una intención aquí. Dios está tratando de hacer algo en ti, está tratando de enseñarte algo. Y esto es a través de la disciplina del rechazo. Regresando a la historia de Lázaro, Juan 11, versículo 14, entonces Jesús, por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí. Escuche, Jesús le está hablando para que crean, pero vamos a donde Él está. Jesús le dijo, yo me retrasé para que Lázaro muera, pero esto fue el plan de Dios. ¿Para qué? Para que ustedes crean, para que cuando ahora se topen con algo imposible, un hombre muerto que está podrido por 4 días, Jesús lo va a resucitar. Ahora los discípulos van a poder
aprender una poderosa enseñanza. ¿Cuántos dicen amén? Pero Jesús le está diciendo algo profundo aquí. Yo me retrasé, no por ser caprichoso o por jugar con tus emociones. Yo me retrasé porque hay algo aquí que yo quiero enseñarte. Es obvio aquí que la disciplina del retraso iba a impartir algo sobrenatural en sus vidas. El problema es que la mayoría de las veces no lo vemos así. Interpretamos el retraso como rechazo, como que fuimos olvidados, como que Dios no le interesa nuestra necesidad. Si somos honestos, cuando no vemos a Dios moverse de la manera que queremos o como queremos o en el tiempo, en vez de decir, ok Dios, confío en ti, que tú obres, lo tomamos como rechazo. Pensamos que Dios nos está rechazando. Marta fue esa la manera. Jesús, si hubieses estado aquí, pero esto es algo que usted necesita entender. Dios muchas veces trata con nosotros a través de la disciplina del rechazo, de lo que es el retraso. No es para que nosotros nos sientamos rechazados, sino para ayudarnos a que nosotros descubramos algo personal con Dios. David dijo en Salmos 13, versículo 1, ¿hasta cuándo, Jehová, escucha el lenguaje, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo tendré aflicciones en mi alma? Versículo 3, respóndeme, Jehová. Este hombre está en necesidad, necesita que Dios se mueva ayer. Y Dios no está moviéndose a la manera y al tiempo y a la forma, pero sabemos bien, cuando estudiamos la vida de David, que Dios preparó a David para el reino. ¿Cuántos dicen amén? Dios lo había llamado a David para que sea el rey de Israel, pero antes de ser el rey, todos nosotros nos gusta la historia. Wow, yo voy a ser el rey. Ok, ahí te va un Saúl, enchamucado del infierno. Ahí te va el desierto, ahí te van las cuevas, ahí te va. Amén, yéndote a la tierra de los filisteos, actuando como loco. ¡Oh! Todo eso pasó David, pero nosotros decimos, no, pero yo quiero el trono. Ok, antes que llegues al trono, va a haber cosas en tu vida que Dios en soberanía va a dejarte que pases, y en eso muchas veces Dios trata, y en ti vas a pensar como que Dios se está retrasando, pero los retrasos de Dios son sobrenaturales. ¿Por qué? Porque Dios siempre está obrando. ¿Cuántos dicen amén? Dios siempre. Esto es lo hermoso de Dios. Dios siempre está obrando. Y si tú guardas tu corazón en esta etapa, en estas disciplinas divinas de Dios, es ahí donde ahora tu relación íntima con Dios puede desarrollarse. Cierro con esto. Tú me enseñas a alguien que tenga una relación personal íntima con Dios y yo te voy a enseñar a una persona que ha sobrevivido estos retrasos, estas disciplinas, que ha vivido en carne propia, ¿ok? Y eso nos prepara para encontrarnos con Dios. Ok, se nos acabó el tiempo, nos queda 4 minutos, vamos a ponernos de pie. Gloria al Señor. Espero que esto lo haya ayudado. Ya la semana que viene hacemos el estudio número 9. Ok, y seguimos con nuestro pensamiento de lo que es la intimidad con Dios. Padre, te doy gracias, Dios, esta mañana por todas las bendiciones que tú nos has dado, por estas enseñanzas que tú te estás dando, introduciendo, Dios. Ayúdanos a aplicarlas en nuestra vida, a guardar nuestro corazón, Dios, y a esperar y a confiar en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga esta mañana.